Saludos a todos. El día de hoy vamos a estudiar un pasaje que seguramente es uno de los más estudiados en el libro de los Hechos. Es un pasaje que nos reta a todos. En esencia, es un pasaje que nos habla de 4 áreas para perseverar en nuestra vida como cristianos. Es un suceso que aconteció en la iglesia primitiva con los creyentes recién convertidos después de ese sermón de Pedro. Y quisiera entonces, para poder tener el contexto de lo que vamos a estudiar, que leamos en Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 42. Hechos capítulo 2, versículos 37 hasta el 42. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, este pasaje nos explica que el apóstol Pedro está predicando, y por supuesto que mientras él predica, el Espíritu Santo está tocando el corazón de las personas que están escuchando, y son conmovidas, son iluminados, son compungidos del corazón y tienen claridad de su pecado, y le preguntan entonces a Pedro y a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Y aquí dice la Escritura que el apóstol Pedro entonces les estaba persuadiendo, convenciendo, dice, con estas y muchas otras palabras les persuadía, diciéndoles: sean salvos de esta perversa generación. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy son 4 áreas para perseverar en nuestra vida como cristianos. Y estoy seguro que si analizamos alguna de estas áreas, o analizas tu vida en algún momento en el que has tenido pues un momento de desilusión, un momento de pasarla difícil tal vez, alguna situación complicada en la que has estado, casi que podría yo asegurar que en alguna de estas áreas que estamos estudiando, que vamos a estudiar el día de hoy, está la respuesta al por qué a veces, o por qué en ocasiones pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida como cristiano. Ahora, el enfoque para el día de hoy es perseverar en 4 áreas. Pero esta palabra perseverar está estrechamente relacionada con otras 2 palabras que me gustaría comentarlas para poner una introducción, un contexto de lo que vamos a estudiar. La palabra perseverar, en mi opinión, está estrechamente relacionada con la palabra pervertir. De hecho, creo yo que estas 2 palabras son exactamente contrarias. Perseverar es lo contrario de pervertir, o pervertir es lo contrario de perseverar. ¿Por qué? Seguramente cuando eras niño jugaste a este juego divertido que se llamaba o que se llama el teléfono descompuesto. Básicamente es que una persona le dice a otra persona alguna frase en el oído, esta persona a su vez se la tiene que decir al que está al lado, y esa persona al que está al lado, y al final le pedimos a la última persona que nos diga cuál fue el mensaje que escuchó. Es chistoso, divertido saber que el mensaje que la última persona dio es completamente diferente del que la persona dijo al principio de la línea. ¿Qué sucedió en el camino? Se dio un mensaje original, pero el mensaje que llegó hasta el final, o el mensaje que dio la persona al final de la línea, es un mensaje pervertido. No se perseveró en el mensaje original, no se perseveró con la idea que se transmitió al principio, y poco a poco se le fue o agregando o se le fue quitando, y al final llegó un mensaje pervertido. Entonces, perversión sería desviarse de lo que originalmente era. Es decir, se pervirtió lo que al principio podría haber sido como algo bueno, como original, se practica, se le agrega o se le quita. Un ejemplo de esto podría ser:
Seguramente todos estamos convencidos que las relaciones sexuales fueron una idea de Dios, es así. Dios fue el que tuvo esta idea de las relaciones sexuales. Por lo tanto, tendría que ser una idea buena, agradable y perfecta como es la voluntad de Dios. Pero con el tiempo se pervierte, se ha ido pervirtiendo el uso, digamos, adecuado de las relaciones sexuales que Dios estableció para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Pues se siguen practicando desde la antigüedad, desde que Dios tuvo la idea en las relaciones sexuales, pero probablemente con una idea pervertida, entre un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o incluso fuera del matrimonio. El no perseverar en la idea original, el sentido original, el propósito original que Dios le dio, hace que se pervierta la idea que Él tenía. Otro ejemplo sería la familia. Estamos convencidos, la familia, el matrimonio es una idea de Dios, una idea original de Dios. Y con el tiempo la familia se ha ido pervirtiendo. Los valores, los roles de autoridad, los miembros de la familia, y seguimos de alguna manera propiciando, de alguna manera ejercitando o ejerciendo este interesante proceso de familia, pero muy probablemente no con la idea original, se pervirtió entonces la idea. Así que si tú no perseveras, perviertes. Esto es súper importante para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿Creen ustedes que la generación a la que el apóstol Pedro les predicó, la generación en la que Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos, era más perversa que nuestra generación el día de hoy? ¿O nuestra generación es más perversa que aquella generación? Pero el apóstol Pedro les está hablando a la gente que lo escucha y les dice, con esta y muchas otras palabras, los está convenciendo, sean salvos de esta perversa generación. En otras palabras, ahí lo que dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? El apóstol Pedro sabe que la generación en la que están viviendo los nuevos creyentes, que vienen de un contexto judío, pervierte todo lo que es bueno y les exhorta, les anima. Entonces, por eso es tan importante que ustedes como nuevos creyentes perseveren, sigan adelante con lo que les estamos enseñando ahora. Entonces, inmediatamente después, en el versículo 42, Lucas está escribiendo que esos primeros creyentes, esos nuevos creyentes, entendieron, por así decirlo, el mensaje, y dice allí, y perseveraban, estoy leyendo versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así, aquí hay 4 áreas que son súper importantes para nuestra vida como creyentes. Nuevo creyente, viejo creyente, es súper importante permanecer en estas 4 áreas. Entonces, aquí esta palabra, perseverar, está también relacionada con la palabra permanecer. Está estrechamente relacionada, algo así como cuando estás en un precipicio cayendo y alguien se acerca y te ayuda y te dice, permanece sujeto a esta cuerda, porque si la sueltas, te caes. Permanece parado sobre esta piedra, no pises las otras que están a los lados, porque las otras están flojas, esta es la única que está firme. Y tú, con curiosidad, vas y dices, ¿qué se sentirá pesar en esta otra? Pisas y te hundes. Así, en cierto sentido, tu seguridad está sujeta a tu perseverancia, que permanezcas, que estés ligado, de alguna manera dependes de eso donde estás sujeto, donde estás parado. Entonces, vamos de lleno a este versículo 42. Los creyentes nuevos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer punto que nos enseña aquí la Escritura es que los creyentes, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque para nosotros como creyentes en Cristo es súper importantísimo saber lo que creemos, pero tan importante es saber lo que creemos, igual de importante es saber por qué lo creemos. Nosotros creemos que Cristo regresará por nosotros.
¿Estás de acuerdo? Sí, lo creemos. Y si alguien te pregunta, ¿pero por qué lo crees? Pues sabe, así en la reunión en casa así me dijeron. Así lo enseñó uno de los ancianos, el pastor en la iglesia. No, creemos esto porque lo dice la Escritura y hay una base y un fundamento doctrinal del por qué lo creemos. Creemos que somos salvos por gracia. ¿Por qué lo creemos? Porque así es, ¿no? Es importante entonces saber lo que creemos y por qué lo creemos. Si ustedes lo recuerdan, hay un autor guatemalteco, Ricardo Arjona, que hace algunos años compuso una canción que se titulaba Jesús es verbo y no sustantivo. Y en esa canción hay una frase que me llama la atención, siempre me llamó la atención, que dice: la religión no es más que un método, con el título prohibido pensar, porque ya todo está escrito. En pocas palabras, lo que está diciendo Ricardo Arjona, por supuesto criticando a la iglesia, diciendo, no te metas en eso de la religión, porque una vez que entras ya te dicen, ya no pienses, y te vuelves autómata, ya tienes que hacer todo lo que ellos te digan. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo Arjona. La religión no es más que un método. Pero si entendemos la dinámica de la vida cristiana es una relación viva y personal con Cristo. Y más bien tiene la consigna, de prohibido no pensar, aunque ya todo esté escrito. Todo ya está escrito, pero es muy importante que tú pienses, que medites, que escudriñes lo que dice la Escritura para que tengas razón y fundamento de lo que crees y por qué lo crees. Entonces, si el cristianismo es una relación viva y personal con Cristo, significa que hay que crecer en esto. Que tenemos una relación que puede ser viva y que puede ser creciente. Porque ustedes estarán de acuerdo, es importante saberlo, que actuamos en base a lo que creemos. Actuamos en base a lo que creemos. Tu comportamiento, tu forma de ser, tu doctrina, tu conducta tiene que ver, está fundamentada en lo que tú crees. Porque la doctrina no es algo que solamente se enseña, no es algo que solamente se practica en la iglesia los domingos. La doctrina, si la entendremos con toda claridad, es algo que permea toda nuestra vida. Lo que creemos, por ejemplo, respecto a la gracia de Dios, es que Dios ha sido un Dios amoroso, perdonador, que nos recibe como estamos. Somos salvos por gracia, permanecemos y deberemos seguir fundamentados en la gracia de Dios. Si lo tenemos con claridad, eso permea toda nuestra vida, nuestras relaciones. Necesitamos entonces transmitir esta gracia a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, al jefe con el que trabajamos, a los empleados que tenemos. Así, es súper importante perseverar en la doctrina. Lo que creemos guía nuestra vida. Por ejemplo, déjenme decirles algo. Si no tenemos claridad respecto a esto de lo que creemos, en pocas palabras es, si no perseveras en la palabra, la perviertes. Esto es importante. Si no perseveras, perviertes. El ejemplo de los estudiantes. Se supone la escuela está diseñada, el sistema de educación, las clases, las materias están diseñadas para que la persona que se inscribe como alumno pueda participar. Se espera de él una relación, una correlación con el maestro, con la escuela. Se espera que asista, se espera que haga los exámenes, se espera que complete los cursos y haga las tareas. Pero un alumno que no tiene claridad respecto a esto, no persevera, no es constante en su relación con la escuela, con sus materias, con su maestro, pervierte la relación y se convierte en un porro o se convierte después en un niño. ¿Desde cuándo ahora resulta que ir a la escuela es hacer manifestaciones, es hacer pintas, es no estar de acuerdo con los maestros, es rebelarte y es tomar instalaciones? Se pervirtió el propósito original de la educación en ese caso. No perseverar nos lleva a la perversión. Si no perseveras en la palabra, la perviertes y te vuelves un hereje. Un poquito aquí, quítale un poquito de allá y después estarás enseñando herejías. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero la mayoría, si no es que casi todas las sectas que funcionan el día de hoy comenzaron con una sana doctrina. Un grupo de creyentes fundamentados en la palabra de Dios de repente dijeron, ¿y qué tal si le quitamos aquí?
¿Y qué tal si yo tuve una revelación? ¿Y qué tal si vino un ángel? ¿Y qué tal que tuve una aparición? ¿Y qué tal que yo escribí un libro que casi es igual que la Biblia y se convirtió en una secta? Si no perseveras en la palabra, la perviertes. ¿A poco no llama la atención que yo les diga, el próximo martes los invito a mi casa porque vamos a tener un estudio especial, porque mi esposa se puso a escudriñar, estuvimos trabajando y investigando en internet y ya supimos, hermanos, de qué color son las uñas del anticristo? ¿Quieres saberlo? Venga a nuestra casa. Y ya estando allí, les revelaremos también, porque ya lo sabemos, ya tenemos más o menos una pista cuándo va a regresar Cristo. ¿Te quieres quedar o quieres estar preparado? Ven y verás. Estoy escribiendo un folleto respecto a eso. Ya supimos, en realidad, quién es el anticristo. No solamente el color de sus uñas, porque ya buscamos e indagamos del 666. Si tú lo pones al revés, sería 999. Si lo sumas 9 más 9, 18 más 9, 27. 7 más 2, 9. ¿Te das cuenta? Tenemos comezón. Pero si no perseveras en la palabra, la perviertes. No le quites, no le pongas. Por eso los cristianos primitivos tenían claridad de esto y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La segunda área que nos señala la Escritura, en la que ellos perseveraron, era la comunión unos con otros. La comunión implica también entonces relación. La comunión implica rendición de cuentas. La comunión implica cierto grado de fricción. Pero ahora, comunicación no necesariamente es comunión. Tú podrías venir a la iglesia y estar comunicado con el pastor. Tú puedes asistir a la iglesia y estar en comunión o en comunicación, con las personas que se sientan al lado. Sabes cómo se llaman, sabes dónde viven, pero no necesariamente eso implica comunión. Hace algunos años, si ustedes lo recuerdan, había un sistema de discipulado o un sistema de discipulado INSTE que pues es muy interesante y valioso para que la gente pueda ir creciendo y desarrollándose en su vida como creyente. Bueno, les platico que el encargado de este programa aquí en México, no sé realmente cómo fue, nos contactamos, nosotros vivíamos en San Francisco del Rincón, nos contactamos muchas veces por teléfono, yo le dije que nos interesaba tener el programa en nuestra iglesia, después él me propuso que tal vez podríamos promoverlo en el estado de Guanajuato, hablamos muchas veces por teléfono, me enviaron un paquete para que yo viera cómo funcionaba todo esto, estaba bien funcionando todo esto, pero hablamos muchas veces por teléfono. Un día, entonces, el encargado me dijo, voy para allá. Este fin de semana organizamos un evento para matrimonios y una presentación del programa y a partir de ahí se empezó a diseminar este programa por acá. Aunque habíamos hablado muchas veces por teléfono, yo no conocía al encargado. De hecho, cuando hablaba yo con él, siempre me imaginaba yo a una persona diferente porque hablaba así, Dios me lo bendiga, hermano. Tenía una voz así que tú te lo imaginabas pues alto, no sé cómo. Hablamos por teléfono, ese día recuerdo estaba lloviendo, me dijo, ya estoy aquí en la terminal de autobuses, le dije, oye, no te conozco, ¿cómo voy a ubicarte? Y ya me dijo, pues soy la única persona que trae una maleta con rueditas, llegué, pues yo vi a una persona allí, bajito él, con su maleta de rueditas, varias veces pasé al lado de él, él al lado de mí, hasta después dije, pues me dijo que la única que traía aquí, una persona que traía una maleta con rueditas, así que me acerco con él y le digo, perdóname, híjole, hablamos por teléfono, si eres tú, y pues no pude evitar verlo así como de pies a cabeza, y me dijo, pues sí, y me dijo, ¿y tú eres José Manuel, el pastor de la red? Y se me queda viendo así también, así como, dije, perdóname, es que yo te imaginaba diferente, la verdad yo también. A partir de ahí comenzamos una comunión, algunas veces incluso llegó a venir y se quedó a dormir en nuestra casa y hicimos algunos eventos ahí. Lo que les quiero transmitir es básicamente, tú podrías tener mucha comunicación con alguien que ni siquiera conoces. Tal vez mucho tiempo de comunicación, pero no necesariamente comunión. Por eso los creyentes, los primeros creyentes en Cristo, se dieron cuenta que eso era importante y perseveraban en la comunión. Porque si no permaneces en comunión, la perviertes y te vuelves solitario y te vuelves independiente. Fíjense los ingredientes que les estoy dando, No permaneces en la palabra y te vuelves hereje. No permaneces en comunión y te vuelves independiente. Y tenemos
los ingredientes que necesitas. Ya Dios de los ingredientes que necesitas para comenzar una secta. ¿Por qué? Hermano, es que yo ya no voy a la iglesia porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová también es mi pastor. Y precisamente por eso creo que es importante ser parte de una iglesia local donde yo pueda servir y donde pueda ser servido. Donde haya gente que me señale cuando estoy equivocado y me ayuden para corregirme. Donde yo pueda participar de la bendición de ver a alguien a los ojos y decirle, hermano, te amo, gracias por lo que tú haces por mí. Donde podamos tener la bendición de que alguien te abrace y te diga, ánimo, tú puedes ir adelante. Donde podamos tener la bendición de que oren por ti. Es que yo con mi familia ya tengo mi propia iglesia en mi casa y en la cama todos mis hijos y mi esposa vemos una predicación por televisión y ahí nos oramos y vieras la unción, hermano. Sí, además la bendición de que nadie te corrija si haces algo equivocado, ¿no? La bendición también de que cuando se recoja la ofrenda, pues no se sepa si das o no das, o simplemente que no des. Por eso es importante, la Escritura lo está enseñando allí desde el principio. Los primeros cristianos entendieron, es importante perseverar en la comunión unos con otros. ¿Por qué es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles? Porque dependemos de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante perseverar en la comunión unos con otros? Porque dependemos los unos de los otros. Es importante entenderlo, es importante practicarlo. El punto número 3 que dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42. El tercer punto, la tercera área donde los creyentes primitivos entendieron que era importante y perseveraron fue el partimiento del pan. En otras palabras, la comunión como se le conoce o la Santa Cena, que básicamente es el acto donde conmemoramos físicamente, se parte el pan y se toma el jugo o el vino para recordar el sacrificio de Cristo, donde su cuerpo fue entregado, partido por nosotros y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. El partimiento del pan nos recuerda entonces la obra que Cristo hizo en nuestro favor, nos hace mirar nuestra vida en 3 tiempos, nuestra vida en relación con Él en 3 tiempos. Nos hace mirar al pasado, de dónde nos sacó el Señor de una vida pecaminosa. Nos hace mirar el presente para ver la obra que está haciendo en nosotros. Y nos hace mirar al futuro, sabiendo que tenemos esperanza de su regreso, sabiendo que tenemos esperanza de la resurrección, de la glorificación cuando Él regrese por nosotros. Y todo esto, hermanos y amigos, solamente es posible por la obra que Cristo hizo en nuestro favor. Por eso la iglesia primitiva lo entendía como algo importante. Jesús lo dijo, hagan esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. Ahora, ¿cada cuándo hay que hacerlo? No lo dice la Escritura, pero es importante que lo tengamos presente. Saber que nuestra vida como creyentes depende completa y absolutamente de la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué debemos entonces perseverar en el partimiento del pan? Porque dependemos de la obra de Cristo. ¿Qué sucedería si no perseveramos en recordar la obra de Cristo? Acuérdate, lo he dicho ya antes, si no perseveras, perviertes. Si no perseveras en la obra de Cristo, la perviertes y te vuelves legalista. Te vuelves, póngale un poquito más, ayune un poquito más, ore un poquito más, levántese de madrugada, porque Dios es a la hora en que más nos bendice, es la hora que lo agarramos un poquito más desocupado. Es que póngase esto, es que quítese aquello. Y no descansamos en la obra que Cristo hizo en la cruz. Nos volvemos legalistas. Nos volvemos en agrégale, nos volvemos en hazle. Es que si tú das un poquito más, Dios te ama más. Si tú gritas un poco más, Dios te ama más. Si lees más la Biblia, ya la leí, hermano, el año pasado completa, pues léala este próximo otros dos veces y verá cómo se siente la bendición. Si no perseveramos y descansamos nuestra vida como creyentes en Cristo, en su obra, la pervertimos y nos volvemos legalistas.
Si no perseveras, perviertes. El punto número 4, igual de importante, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y número 4, en las oraciones. Porque la oración involucra una relación que involucra un diálogo. Nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla. Y aquí tengo un reto para ustedes. 2 preguntas importantes. ¿Qué es lo último que tú le has hablado a Dios? Y probablemente me vas a decir, bueno, le pedí que bendijera mi desayuno en la mañana, o cuando venía rumbo a la iglesia le pedí que por favor me ayude, me bendiga, me prospera. Le pedí por favor que mi suegra se sane, le pedí por favor que mis hijos pasen la prueba, le pedí por favor que me ayude en mi trabajo, tal vez. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo último que Dios te ha hablado a ti? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cómo? O sea, Dios nos habla también. Pues no dijimos que nuestra vida cristiana es una relación con Cristo y en una relación nos hablamos los dos. El punto que les pregunto es, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste algo de Dios? Porque según lo que yo leo en la Escritura, Dios siempre habla, pero nosotros no siempre escuchamos. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla primordialmente por su palabra, y ahí está escrito lo que tenemos que hacer. Está escrita su voluntad, está escrito su propósito para nuestra vida, está escrita de alguna manera clara cómo deben ser las relaciones interfamiliares. Pero Dios nos habla también por medio de la gente, por las circunstancias, a través del Espíritu Santo, claro que sí, a través de los dones del Espíritu Santo. Por supuesto que lo que nos hable a través de la gente, lo que nos hable a través de las circunstancias y de los dones, no de ninguna manera debe contradecir lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Es importante la oración, es importante entender que la oración es una relación personal y viva con Cristo. Necesitamos entonces perseverar en la doctrina de los apóstoles porque dependemos de la palabra. Necesitamos perseverar en la comunión porque dependemos unos de otros. Necesitamos perseverar en el partimiento del pan porque dependemos de la obra de Cristo. Y necesitamos perseverar en las oraciones o en la oración porque dependemos de Dios. Si no perseveramos en la oración de relación, la pervertimos y te vuelves reclamante de Dios. Una especie así como de, Dios, quiero que me bendigas y tienes de aquí para el lunes, ¿eh? O sea, fíjate bien, hoy es sábado en la noche, tienes todo el domingo para chambearle y el domingo el lunes cuando yo llegue a mi trabajo ya tiene que estar resuelto este asunto, porque si no, ya no te voy a querer. Porque si no, no nos vemos el próximo domingo en la iglesia. Porque si no, lo que prometí dar ya no lo doy. Porque si no, en lugar del 10 voy a dar el 5. Porque si no, ya no ayudo. Porque si no, me voy a desanimar. Y una vez te lo digo, así que más vale que el lunes ya esté resuelto el asunto. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Y el cielo entonces se vuelve como una especie de supermercado donde nosotros le pedimos y parece que están ahí las líneas dispuestas para que los ángeles así como a ver, ¿qué quiere nuestro creyente, nuevo creyente? ¿Qué quiere este creyente ya viejo, que siempre mañoso, que siempre pide cosas? Y contéstenle rápido, por favor, porque si no se nos va de la iglesia. No es así. Si no perseveramos en la oración como una relación, la pervertimos y nos volvimos como reclamantes de Dios. Es que está en juego que yo vaya a la iglesia, como lo mencionaba yo hace ratito, el asunto de la comunión es que, híjole, si tú vieras en lo que me pasó a mí en la iglesia donde yo iba, por eso yo ya no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas. Y yo siempre les digo, no te preocupes, hay espacio para uno más, llega con nosotros. La oración entonces con una perspectiva bíblica no es solamente para pedirle cosas a Dios, es para crecer y desarrollar una relación con Él. Véanlo por favor, para los que son padres, saben de qué les estoy hablando. Tu hijo se acerca contigo y se pone cariñoso y empieza así como, ay, hola papi, te hace ojos así como de,
como de gato mojado y lo estás pensando, híjole, algo quiere, ¿verdad? Difícilmente se acercan los hijos para abrazar a su papá y decirle, híjole, solamente, ¿qué quieres, hijo? No, solo te quería abrazar, solo quiero estar aquí contigo. Es la misma dinámica en nuestra relación con Dios, se encolla el Señor, se encolla el creyente, es para pedir algo. No es solamente para decirle, Señor, aquí estoy, híjole, qué bueno, qué maravilloso es estar aquí contigo, qué bueno es tenerte como mi Padre. Regularmente es para pedir cosas, pero los creyentes, nuevos creyentes en Jerusalén, parece que entendían eso. Es muy importante perseverar en la oración. Ahora imaginen, por favor, ¿qué sucedería? ¿Cómo sería si orar fuera como hablar por teléfono? Que no tuviéramos esa posibilidad de que nuestra relación con Dios fuera personal, que todo fuera así solamente para pedir, completamente impersonal. Gracias por llamar a Telciel. En la casa del Padre todos son escuchados. Estimado creyente, su cuenta espiritual presenta un saldo vencido al día de hoy. Su saldo es de 33 mentiras, 4 calumnias, 8 miradas lujuriosas, 666 malos pensamientos. Permanece en proceso de revisión su tatuaje en el hombro. Debido a que su saldo está vencido, usted no puede hablar directamente con el Padre. Por favor, use el siguiente menú para dar seguimiento a su oración. Marque 1 para agradecimientos. Marque 2 para bendiciones. Marque 3 para dudas doctrinales. Su oración es muy importante para nosotros. Por favor, permanezca en actitud de oración. Gracias por su espera. Le informamos que la Virgen María y los santos no tienen facultad de contestar oraciones. Por el momento, todos los ángeles están ocupados atendiendo otras peticiones. Marque 4 si desea hablar con el ángel Gabriel. Marque 5 si desea hablar con el ángel Miguel. Marque 6 si desea hablar con Pedro o con alguno de los apóstoles. Marque 7 si desea que el rey David le cante las mañanitas o algún salmo. Si desea hacer una reservación para la casa del Padre, simplemente espere hasta ser atendido. Nuestro registro personal de oraciones nos indica que usted ha excedido el límite de peticiones. Por lo tanto, no tiene derecho a seguir orando. Por favor, deje de insistir e inténtelo más tarde. Así despejará la línea para otros creyentes verdaderamente necesitados. Le recordamos que nuestro departamento de quejas está abierto las 24 horas por si usted tiene un reclamo para Dios. Si usted no se detiene de orar, su petición será transferida al buzón y contará como oración contestada y se descontará de su futuro saldo espiritual. Pero gracias a Dios no es así. Nuestras oraciones están fundamentadas en una relación personal que podemos tener con Cristo, que podemos tener con Dios a través del Espíritu Santo. Por esto, hermanos y amigos, es súper importante perseverar en estas 4 áreas que los cristianos primitivos lo entendieron. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Si no perseveras, perviertes. Si no perseveras en la doctrina, te vuelves hereje. Si no perseveras en la comunión, te vuelves independiente. Si no descansas en la obra de Cristo, te vuelves legalista. Si no perseveras en la oración de relación, sientes que tienes derecho de reclamarle a Dios. Vamos a perseverar y de esta forma honrar a Dios y ser bendecidos entre nosotros.